Hay personas que cambian por completo un campo de estudio, y una de ellas es, sin duda, Franz Boas. Hoy vamos a sumergirnos en su figura, la del hombre considerado el padre de la antropología moderna, y en cómo transformó para siempre nuestra idea de lo que es la cultura. Y para ello nos basaremos en el fantástico trabajo del antropólogo Luis Nilton Correa. Para empezar, vamos a lanzar una pregunta que tiene miga. ¿Puede una cultura ser inferior a otra? ¿Hay culturas mejores y peores? Esta es la gran cuestión que Boas se propuso responder. Pues, aunque hoy nos pueda sonar chocante, en su época, en el siglo XIX, la ciencia oficial lo tenía clarísimo. Sí, por supuesto que sí. Pero entonces apareció un hombre dispuesto a demostrar que estaban completamente equivocados. Vale, para entender la magnitud del cambio que supuso Boas, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que ver cómo era la antropología antes de él. Y la verdad es que era una ciencia hecha desde un despacho, una antropología de salón. Aquí está el kit de la cuestión. Por un lado teníamos lo que se llamaba evolucionismo cultural. Básicamente era una escalera donde se colocaban las sociedades. Abajo las primitivas, arriba las civilizadas. Y frente a eso, Boas propone el relativismo cultural. Ojo, la idea aquí no es juzgar, sino entender cada cultura en su propio contexto. El objetivo cambia por completo. Y la pregunta es, ¿cómo llega Boas a una idea tan rompedora? Pues como suele pasar, a través de una experiencia que le cambió la vida. Y esa experiencia tuvo lugar en el Ártico, convirtiendo a un geógrafo en un revolucionario de la antropología. Porque, y esto es muy interesante, Boas no empezó siendo antropólogo. Su formación era en física y geografía, en Alemania. O sea, venía de las ciencias duras, y ese rigor científico se lo llevó consigo a su nuevo campo. Su camino fue bastante claro. Se formó en Alemania y en la década de 1890 se unió a una expedición a la isla de Baffin, en el norte de Canadá. Su trabajo era hacer mapas, pero lo que descubrió allí fue muchísimo más importante. Convivió durante meses con el pueblo inuit. Y ahí, en mitad del hielo, es donde tiene su gran revelación. Al vivir con ellos, se dio cuenta de que no eran inferiores ni primitivos, en absoluto. Su cultura era una adaptación increíblemente compleja y brillante a un entorno durísimo, y entendió que eso no se puede aprender en un libro, hay que vivirlo. Así que, con esta idea en la cabeza, Boas no se quedó quieto, se propuso llevar esa revelación a la práctica y construir literalmente una nueva forma de hacer ciencia. Ya instalado en Estados Unidos, no se cortó un pelo. Se convirtió en uno de los críticos más feroces de las ideas evolucionistas y del racismo científico que éstas justificaban. Las combatió con datos, con argumentos y con una contundencia total. Pero Boas sabía que con criticar no bastaba. Había que construir. Y eso hizo. Fundó y dirigió el primer programa de doctorado en antropología de todo Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Creó la institución para que su idea tuviera un futuro. Y vaya si lo tuvo. Su impacto fue inmenso. La lista de sus alumnos es como un quién es quién de la antropología del siglo XX. Margaret Mead, Ruth Benedict, Claude Lévi-Strauss formó a la generación que definiría la disciplina durante décadas. Después de décadas de investigar, de enseñar y de luchar, llegó el momento de ponerlo todo por escrito, de darle por fin una definición formal a ese concepto que había estado desarrollando toda su vida. Y esto es increíble. A pesar de ser la figura central, Boas esperó hasta los 72 años para publicar su primera definición formal. 72. Esto nos da una idea de la cantidad de reflexión y de experiencia que había detrás. No fue una ocurrencia, fue el trabajo de toda una vida. Y aquí está. En 1930 la definió así. La cultura abarca todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del individuo y los productos de las actividades humanas determinados por estos hábitos. Dicho de otro modo, la cultura lo es todo. Lo que hacemos, cómo reaccionamos y lo que creamos siempre dentro de un grupo. Para desglosarlo un poco, Boas veía la cultura como un sistema con varias partes conectadas. Primero, los hábitos sociales de una comunidad. Segundo, su forma de adaptarse al entorno. Tercero, las relaciones entre las personas. Y cuarto, toda esa parte subjetiva, el arte, la religión, la ética. Unos años después, en 1938, la pulió un poco. Y aquí viene una frase que es clave. Sus elementos no son independientes, tienen una estructura. Importantísimo. Una cultura no es un montón de costumbres sueltas, es un sistema coherente donde todo está interconectado. Y cuando parecía que ya había puesto su campo patas arriba, Boas fue un paso más allá. Planteó una idea que incluso a día de hoy sigue sonando radical.
Mucha atención a esta cita. Boas se atrevió a escribir que es incluso dudoso que el comportamiento puramente subjetivo, culturalmente determinado, esté totalmente ausente entre los animales. O sea, estaba sugiriendo que las raíces de la cultura podrían no ser exclusivamente humanas, una bomba para la época. Y no lo decía sin más, dio ejemplos concretos. El primero, el placer por la forma. Habló del pájaro pergolero, que no solo construye un nido, sino que lo decora con objetos de colores, mostrando un sentido estético evidente. Segundo, el gusto por los adornos. Se fijó en cómo algunos monos parecen disfrutar acicalándose o poniéndose cosas encima, un comportamiento que va más allá de la pura supervivencia. Y tercero, y esto es fascinante, un sentido básico de las normas. Puso el ejemplo de los animales domésticos, que aprenden a distinguir perfectamente entre lo que está permitido y lo que está prohibido. Una forma rudimentaria de regla social. La conclusión de este argumento es demoledora. Para Boas, no hay un abismo, un muro insalvable entre la cultura humana y los hábitos del resto de animales. Lo que hay más bien es un continuo. Y todo esto nos deja con una pregunta final para que nos quedemos pensando. Si la cultura no es un invento exclusivamente humano, si sus raíces son mucho más profundas, entonces, ¿qué es aquello que de verdad nos hace únicos? Ahí queda la pregunta que Boas nos dejó sobre la mesa.